Cordial saludo, muy buenas noches. Bienvenidos a este especial periodístico de Oro Noticias. Hoy lunes 30 de mayo, está finalizando el quinto mes del año 2022, pero con una gran satisfacción, como fue ayer, primero por la forma democrática como transcurrió la jornada electoral y segundo por el resultado que se obtuvo. Y saludamos a nuestro consultor, analista, el doctor Sergio Hinardo Muñoz Villarreal, quien igualmente nos ha acompañado en las distintas transmisiones que tienen que ver con elecciones y particularmente con el especial periodístico que hicimos ayer en la Alianza Los Dos Informativos. Bienvenido, doctor Sergio, esta noche a Oro Noticias. Carlos Julio, un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes, agradecerles este espacio, efectivamente un día después de estas elecciones que pues para muchos son sorpresivas, tanto aquí a nivel nacional como a nivel internacional, ya los ojos están puestos en lo que va a ser esa segunda vuelta y en el fenómeno, la sorpresa, lo que la gente dice, el gran ganador de la jornada, el santanderiano Rodolfo Hernández Suárez, quien le ganó el pulso a Federico Gutiérrez, el candidato de la derecha, el candidato del uribismo, y con esto pues va a disputar, ya acaricia la presidencia de la República, el santanderiano Rodolfo Hernández, que sería, si lo logra, el segundo presidente nacido en esta tierra, el primero de ellos en el siglo XIX, ni más ni menos, hace casi 2 siglos, Carlos Julio, Aquileo Parra, nacido en Barichara, y 3 frustrados, digamos, candidatos con muy buenas posibilidades, como lo fueron Luis Carlos Galán Sarmiento, Horacio Serpa Uribe y Turbay, sí, Gabriel Turbay. Sobre todo el doctor Serpa, que estuvo bastante cerca. Muy cerca. Y pues lo de Luis Carlos, inmolado, si no hubiera sido asesinado, pues otra sería la historia. Pero antes de recordar las cifras, porque es importante para lo que vamos a hablar, decir cómo fue la votación en Colombia, porque hoy Rodolfo es protagonista de todos los medios en el mundo por el resultado que se obtuvo. Es la ratificación que la mayoría de los colombianos quiere un cambio político fundamental. Eso está muy claro, doctor Sergio Hinardo. Se cansó 50 años de un continuismo que dijeron, basta, ya no va más. Y realmente, porque vemos quiénes son los dos candidatos. Por un lado, Gustavo Petro, que encarna la izquierda radical, y por el otro lado, Rodolfo Hernández, que tratan de igualmente encajonar en la izquierda, pero es más con el tinte de empresario, con el rótulo con el cual se presentó, y lo dicen, un empresario que se cansó de mirar la política desde la barrera, criticarla, cuestionarla, y dijo la única forma de cambiarla es entrar a formar parte de ella y buscar lo que finalmente se logró ayer en las urnas. Sí, Carlos Julio, y un tema muy particular que ha identificado Rodolfo, y es que no se deja encajonar. Él, digamos, quizás es parte de su éxito, él no se define ni como de derecha ni como de izquierda. Él ha reconocido públicamente que su llegada a la alcaldía en parte se la debe a ese respaldo que le dio en su momento Álvaro Uribe Vélez cuando tenía uno de sus mejores momentos el expresidente Uribe, y pues con ese respaldo él también dice que logró esa alcaldía, ese respaldo le sirvió para llegar a la alcaldía, pero también hace 4 años cuando estaban en contienda Gustavo Petro e Iván Duque, él en los medios de comunicación fue muy claro en que él respaldaría a Gustavo Petro y él votaría por Gustavo Petro, y ayer mismo, en esa entrevista que vamos a analizar ahora más adelante, él ratifica eso. Sí, yo dije eso, yo dije que iba a votar por Petro, pero eso fue hace 4 años. Ahora me toca enfrentarlo en esta segunda vuelta y vamos a ganar con ese discurso anticorrupción, que no es ni un discurso de derecha ni un discurso de izquierda, sino es un discurso, digamos, que para muchos puede estar muy cerca del populismo, para otros es el rompimiento, el cansancio que tiene la gente con la clase política tradicional, con las instituciones que no los representan y que no les han dado esas oportunidades de su desarrollo vital. Igualmente, fíjense que los dos candidatos que llegan a la segunda vuelta, Gustavo Petro y el ingeniero Rodolfo Hernández, fueron además víctimas de impactos negativos una semana antes, y además descartaron muchos los debates, que también ese es un debate que se va a dar hasta dónde sirven, porque además se vuelven cansones, fastidiosos. Entonces, hace fíjese, 4 años, que eso no... Duque, después de la segunda vuelta, no fue a ningún debate. Sí. Eso hay que tenerlo claro. Y camino a la segunda vuelta. Sí, después de que pasó a la segunda vuelta, sí, Iván Duque,
después de la primera vuelta, camino a la segunda, no fue a ningún debate. Y Rodolfo Hernández tomó esa decisión en la última semana antes de la primera vuelta y seguramente no lo vamos a ver en debate. Sí va a ir. Dijo que sí. Sí. Yo sobre eso, Ángel Becasino, precisamente esta mañana, salió a confirmar que va a ir a los debates. Bueno, lógicamente pidiendo pues, la mesura, el respeto. Y yo creo que lo decíamos ayer terminando la transmisión, que es importante que el país refresque ya cara a cara con los dos candidatos a la presidencia, que refresquen realmente y puedan confrontar, ¿por qué no?, algunas propuestas. Pero ¿le parece bien si repetimos los resultados de ayer? Claro que sí. Los resultados ayer, pues cuando faltan por escrutar 3 meses. ¿No? Solamente. 3 meses. Que eso también lo decíamos ayer en la transmisión, Carlos Julio, hay que reconocer el trabajo de la registraduría, impecable en esta ocasión, a diferencia de las elecciones al Congreso, donde tuvo muchas dudas, la gente realmente no estuvo tranquila, los partidos políticos al final de esa jornada del 13 de marzo pasado no, digamos, mandaron mensajes de desconfianza frente a la institucionalidad, frente al conteo, preconteo, etcétera, pero ayer realmente todos quedaron tranquilos, fue muy rápido, muy ágil y la gente recogió, afortunadamente para el país, de manera tranquila estos resultados. Y se celebró en paz. Entonces, los resultados. Gustavo Petro, 8.527.768 votos. Eso representa el 40,32, que no es despreciable. Hay que tener cuidado con eso porque a veces la gente es muy emotiva y eso decía el ingeniero Rodolfo, hay que cuidar esas emociones. Son 400.000 votos más de lo que sacó en la segunda vuelta Gustavo Petro hace 4 años. Sí. El ingeniero Rodolfo Hernández, 5.953.209 votos. Eso representa un 28,15%, es decir, hay una diferencia del 12,17%. Sí, bueno, pues es el palo de la jornada porque sin estructuras. No, sin nada. Sin nada, sin ningún. Sin alfiles. Sin alfiles. En la entrevista que daba Ángela Patricia Yaniot anoche, el único medio que le dijo, por ser paisana, le doy esta entrevista. No, y recordemos que Rodolfo quiso ungirla como su sucesor en la alcaldía de Bucaramanga. Así es, de pronto. No, en su momento, cuando estaba acá. Entonces, él decía que había gastado $800.000 en su campaña, en esa entrevista de anoche, que equivalen a 3.200 millones de pesos. Una cifra realmente muy baja frente a la cantidad de recursos que utilizan las campañas en la presidencia. Estamos hablando de cifras de 40.000, 30.000 millones y por ahí pasan, digamos, las cifras y Rodolfo diciendo yo solamente me gasté 3.200 millones en una campaña presidencial, eso tampoco tiene precedentes de un candidato que pase a segunda vuelta. Va a ser uno de los récords Guinness, pero igualmente él lo dice, no le vamos a sacar tampoco la plata al Estado porque en la reposición de votos él dice que me den lo que gasté. Así es. Que ese es un mensaje que envía. Sí, buenísimo. A mí, págueme lo que gasto. Que es también en la línea de mi sueldo se lo dono a los muchachos que necesitan del ICETEX, etcétera. Sí. Eso es esa línea, digamos, que le gusta escuchar esos mensajes al pueblo, ¿no? La fibra. Toca la fibra. Federico Gutiérrez, 5.058.010 votos, 23,91. Recordemos que ese era el gran ayer cuando hacíamos ese análisis. Luego de cada boletín era como pues el ingeniero se distanciaba. En un momento estuvo Federico recortando. Arrancó luego, de primero. Por la votación del exterior que usted hacía la precisión. Claro, entonces el exterior pues entrega los primeros, digamos, informes a la Registraduría Nacional y con eso se consolida los primeros boletines, dado pues que en los otros países se cierra por las diferencias horarias más temprano las urnas, pero pueden anunciar los votos. Entonces Federico Gutiérrez empezó punteando, pero a medida que pasaban los boletines, ya en el boletín 6, Rodolfo pasa a Federico Gutiérrez, lo deja en el tercer lugar y Rodolfo pasa al segundo y de ahí no se movió después del sexto boletín. Pero no es despreciable esta votación de Federico, para nada, son 5 millones de votos. Eso es lo que vamos a mirar ahora. Así es. Bueno, Sergio Fajardo, yo creo que, lástima, porque era de los buenos candidatos, como dice la gente, con una buena agenda, con un buen perfil, 888.585 votos. Además, muy bajo, porque hace 4 años, lo decíamos ayer igualmente, fueron casi 4.590.000 votos que sacó.
O sea, la disminución fue ostensible. Digamos que eso fue lo que tomó el ingeniero dentro de esos candidatos como alternativos frente a la polarización que hubo hace 4 años, como también la hubo ahora. Así es, pues Sergio Fajardo, todo un caballero, un señor lleno de propuestas, bien acompañado, bien rodeado. De hecho, Gustavo Petro en los últimos debates ha mencionado que quisiera varios de los asesores de Sergio Fajardo tenerlos en el gobierno, digamos, también mandándole florecitas para conquistar esa franja de votación, pero pues hay que decirlo, Sergio Fajardo se desinfló en las encuestas. Hace un año, cuando empezaron a salir las primeras encuestas rumbo a las presidenciales del 2022, Sergio Fajardo lideraba la intención de voto y se mantuvo así prácticamente durante un buen tiempo, pero la coalición de centro implosionó. No se pusieron de acuerdo, los egos los superaron, llegó Ingrid Betancourt, desbarató allí la pelea entre Robledo y Juan Manuel Santos, Ingrid con Alejandro Gaviria, en fin, algo que... Hubo desgaste. Hubo mucho desgaste de una posición política que era la llamada en este momento histórico del país a recoger ese inconformismo de los ciudadanos, pero no lo lograron. Y ayer pues las cifras ratificaron lo que decían las encuestas, y es que el candidato Sergio Fajardo no tenía chance desde hace ya bastantes semanas en esta segunda vuelta. Desinflado. Milton Rodríguez, 274.250 votos, Enrique Gómez Hurtado, 50.539, Ingrid Betancourt, que había renunciado a su aspiración, 14.878, renunció precisamente para adherir a la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández, y Luis Pérez, 12.425. Esa fue la votación que se obtuvo ayer en todo el país, y que además doctor Sergio Isnardo pues pone de presente que se derrota el abstencionismo igualmente, ¿cierto? Porque 54,91 salió a votar. Entonces, es decir, en la historia de las votaciones en los últimos 20 años, pues es la más baja abstención que se obtiene, lo que quiere decir que de una u otra manera lo de estar Rodolfo Hernández, el juego por un lado, el juego por el otro, sirvió para que muchos indecisos, muchos que nunca también votaban, salieran finalmente a sufragar en las urnas. Así es, Carlos Julio, ese es un hecho positivo, muy positivo para la democracia colombiana, el que los ciudadanos salgan a votar, se expresen su opinión y puedan ejercer ese derecho que lamentablemente en lo que fue la década de los 90 y los 2000, realmente la participación fue muy baja, producto también de dos cosas: todavía el conflicto armado muy exacerbado en las áreas rurales, fuera de las áreas urbanas, y la gente con el miedo y el temor pues no salía tanto a votar. Hoy hay, digamos, un estado diferente, ya hubo el acuerdo de paz con las FARC, hay todavía problemas de seguridad, por supuesto, en el país, pero digamos esa tranquilidad, digamos, genera esa confianza para que el ciudadano salga a votar. Pero además, y creo que es más importante aún, Carlos Julio, los jóvenes están saliendo a votar. Los jóvenes que antes eran apáticos a la política, hoy a través de las redes sociales, del Instagram, del TikTok, del Twitter, están expresando sus emociones, sus sentimientos, pero además están trasladando esas emociones y sentimientos a las urnas. Se están metiendo en el cuento, que era lo que siempre se cuestionaba. Ahora, antes de ir con nuestro compañero Juan Jacobo Lozano al estudio 2, con toda la información general, nosotros seguiremos, por supuesto, más adelante, pero algo muy fundamental, y es que tanto uno como otro hay garantías para lo que usted decía: el acuerdo de paz no se va a morir ya, con quien gane, el ingeniero Rodolfo o Petro. Ambos han dicho que eso hay que pararle atención, hay que ponerle atención, y que inclusive hay que negociar, hay que hablar con los demás grupos en el caso del ELN. Eso también le da tranquilidad a la gente. Es muy positivo. Porque no es un mensaje guerrerista. Así es. Es decir, por primera vez en lo que va de 20 años después de que Uribe sale ganador en el 2002, en esa contienda presidencial, 20 años en donde pues ha estado presente el uribismo, y el uribismo con esa dialéctica de la fuerza, digamos, de la confrontación, etcétera. Pues hoy vamos a estar eligiendo entre Petro, que es de izquierda y que claramente, digamos, tiene todo el terreno abonado para dialogar con estos grupos que todavía
están en contienda con el Estado, y un Rodolfo Hernández que, a pesar de no haber votado por los acuerdos de paz, ya en campaña, en el plebiscito, él no votó a favor, pero ya en campaña ha dicho claramente que él va a respaldar y que va a hacer una implementación real de esos acuerdos, dado que Duque, digamos, quedó como pinchado en esa implementación, pero además, algo que llamó mucho la atención de los colombianos, que haría unos diálogos con el ELN, grupo que secuestró y lamentablemente desapareció a su hija, y que a él le causa tanto dolor, y que, digamos, conocemos, digamos, el dolor que tiene Rodolfo Hernández por esa situación. Entonces, con ese grupo que todavía está presente y que tiene, digamos, muchos años también presente, muy cerca, aquí en norte de Santander, en la zona del Catatumbo, etcétera, pues Rodolfo Hernández ya lo dijo claramente: yo quiero hacerle, además lo hice muy coloquialmente. Además le fue bien allá. Le fue muy bien allá, pero lo hice muy coloquialmente, Carlos Julio. Dice: yo le haría un otro sí al acuerdo de las FARC y se lo haría al ELN. Y es válido. Es válido. Es válido porque está buscando la paz. Así es. En este POX está la entrevista con Ángela Patricia Yaniot. Indiscutiblemente, pues hay una amistad, como lo decíamos al inicio. De hecho, el exalcalde de Bucaramanga quería que su sucesora fuera, pues, que Ángela fuera la sucesora. Y bueno, al fin y al cabo la familia le dijo: no, es mejor que ese allá, ¿cierto?, en Estados Unidos con el periodismo, y más bien decante cualquier posibilidad. Pero allí Rodolfo pone algunos tips muy importantes. El primero, deja claro la constancia de que no se va a aliar con nadie, y eso es lo que busca el electorado. Pero a renglón seguido, en la astucia misma de Ángela Patricia, le pregunta que si ha hablado con Sergio Fajardo. Dice: sí, conversé con Sergio Fajardo, hablamos y quedamos de vernos en el transcurso de la semana. Pero también viene la pregunta aquella de Federico Gutiérrez, Fico Gutiérrez, como finalmente quedó en el tarjetón, sobre si había alguna situación de acercarse, y él dijo que evidentemente lo había llamado, pero no le había contestado. Esa partecita, parece que no le ha gustado a muchos de los seguidores, muchos, pero mire, son 6 millones de seguidores que tiene Rodolfo Hernández en las urnas, porque consideran es la llegada de los uribistas, hoy ya tratando de disfrazarse de rodolfistas. Estos mensajes están muy claros y, lógicamente, pues desde esa óptica que estamos analizando, ¿cómo considera usted? Muy claro Rodolfo Hernández, sí, al decir: yo juré en la registraduría que no me aliaba con nadie, únicamente con el pueblo colombiano, porque hay que sacar a todos esos ladrones, hay que sacar a todos esos corruptos, y pare de contar. Pero por el otro lado dice: yo necesito ganar, y para ganar debo sacar 12 millones para una votación histórica. Así es. Pero ojo, contundente, dice pero él. para sacar esa votación contundente se necesitan esos voticos. Sí, yo interpreto esto, pues estamos en una campaña electoral y Rodolfo entiende que esto se gana es con votos, esto no se gana con aplausos, se gana es con votos. Y en esa lógica, él divide muy bien, muy claramente él hace la diferenciación entre lo que es una alianza, que la llaman alianza política o acuerdos programáticos. Eso, digamos, los partidos le dan nombres rimbombantes para hacer esos acuerdos burocráticos. ¿Qué ministerio me da usted? Sí, sí, sí. La parcelación. Empiezan a parcelar el gobierno. Que era lo que sucedía en Bucaramanga, ¿no? Que era lo que sucedía en Bucaramanga, y él derrotó, sí. Y que es lo que sucede lamentablemente en el país, y él seguramente va a cambiar esas prácticas. Y entonces él dice: yo no voy a hacer alianzas ni acuerdos programáticos, yo lo que voy a hacer es recibir apoyos de aquellos que quieran apoyar mi filosofía. Que estén de acuerdo con mi pensamiento, con mis posturas. Sí, sí. Y ahí hace esa, digamos, ahí parte, digamos, esa tradición de que entre la primera y la segunda vuelta lo que se busca es ese acuerdo programático para hacer esa repartición, y lo que dice es: bienvenidos todos, pero con mis reglas. Si apoya mi filosofía, aquí lo recibo. Con mis condiciones. Con mis condiciones. Y yo creo que es capaz. Ahora, yo creo que pretender encasillar a Rodolfo Hernández como el plan C o el plan D del uribismo, creo que ya esa fórmula se desgasta, porque claramente Rodolfo es Rodolfo. Rodolfo tiene una manera muy particular de comunicar su mensaje a los colombianos, y eso va a determinar que la gente en general,
no faltará por ahí el profe Ferley, que ahora vamos a hablar de aquí de lo local, pues que digan y pretendan, digamos, mandar un mensaje que no es. Rodolfo es Rodolfo. Hay que respetar. No nos confundamos, Rodolfo tiene una manera muy particular de hacer política y no es haciendo esas alianzas que históricamente pues tanto daño le han hecho a la democracia. Pues nosotros salimos, William Ramírez fue a preguntarle a los bumangueses, porque pues en Bucaramanga, recordemos, 219.748 personas votaron ayer y el exalcalde, precisamente de la capital santanderiana, sacó el 64,45%. William les preguntó cómo recibieron el triunfo, qué piensan de la segunda vuelta y qué opinan igualmente sobre una posible llegada del uribismo, de quienes votaron por Fico. Parece que la gente dijo no, pero aquí está William con la voz del pueblo, que es la voz del Dios, la voz de Dios. Los ciudadanos opinando sobre lo que fue el resultado ayer y sobre todo lo que se ha ventilado hoy, lunes festivo. Los bumangueses siguen celebrando que un candidato santandereano se dispute la presidencia en segunda vuelta. Aseguraron que sus intenciones de voto no cambiarán en 3 semanas. Como santanderiano, vamos por Santander y vamos a apoyar a este señor Hernández. Ojalá sea Rodolfo quien gane y quien nos represente a todo frente al país. Eso es lo que debe pasar en Colombia. Otra persona de otro departamento diferente a los que siempre han gobernado, paisas, costeños, del Valle del Cauca o del eje cafetero, pues le den la oportunidad a un santandereano que hace 137 años no hay en el poder. Claro que toca apoyar al viejito, ¿cierto? ¿Por qué apoyar al viejito? Porque ese sí encontró la razón como debe ser. Sobre el respaldo de Fico Gutiérrez a la campaña de Rodolfo Hernández, la mayoría aplaudió la decisión del exalcalde de Medellín. Rodolfo hizo un compromiso con el pueblo, más no con ningún candidato presidencial ni con ningunos políticos en el momento de turno. Es la única forma de que gane, si no tampoco hay chance de ganar. El que quiera pegarse con él lo recibe. ¿No cambiaría eso su voto, no? No, ¿cómo va a cambiar? No. Solo algunos expresaron que no están de acuerdo con la llegada, a quien señalaron de ser del uribismo. El ingeniero no necesita los votos o aceptar la unión, porque la gente está conociendo de verdad pues a los dos candidatos y la inclinación es hacia el candidato de acá de Bucaramanga. Detrás el que va a estar moviendo los palitos va a ser el que ya sabemos quién es. Innombrable. Sí, innombrable. ¿Para qué lo vamos a nombrar si ya todo el mundo sabemos quién es? Gracias, William. Hay otro detalle, ahora vamos a ir con los otros municipios, ya vamos para Piedecuesta, allá estuvo Carlos Fernando Nieto, pero doctor Sergio Hignardo, hay unos Twitter, unos trinos que realmente como que incendian. Uno no sabe, por ejemplo, el caso de María Fernanda Cabal, de Paloma Valencia, del mismo José Obdulio Gaviria, una pregunta de cambio. Uno no sabe si ellos lo hacen por incomodar, por molestar al otro candidato, pero de alguna u otra forma los seguidores, los simpatizantes de Rodolfo Hernández detestan ese tipo de comunicación que además siempre uno ha sabido, cuando viene de estos personajes, siempre viene con un veneno que destila. Pues, Carlos Julio, hay que decir que era natural, obvio, que los votos de los uribistas jamás van a llegar al petrismo, nunca van a apoyar esa postura política y menos, pues Petro en la segunda vuelta no va a tener esos votos. Entonces ellos inmediatamente, es algo que les nace naturalmente generar ese tipo de apoyos y claro que eso puede generar algún ruido, pero como lo hemos dicho, Rodolfo es Rodolfo y no va a dejarse, digamos, manosear, si se quiere, la expresión de, digamos, apoyos que signifiquen comprometer su filosofía, comprometer su apuesta en un eventual gobierno. Así que cuando María Fernanda Cabal, cuando Paloma Valencia, cuando José Obdulio o si el mismo Uribe sale a decir, pues es natural, eso va a ser, además esos votos los va a necesitar Rodolfo. Sí, él tampoco, eso es lo que hablamos de los 12 millones. Él tiene que ir como en un hilo muy fino y decir, como lo ha dicho ya, si quieren apoyarme, bienvenidos acá, pero con mis condiciones, respetando mi filosofía. Sí. Pero y nada de puestos. Y nada de pero puestos. Usted sabe cómo son. No, pero también sé cómo es Rodolfo y yo sé que no va digamos, a arrodillársele
por esos votos. Él prefiere perder a tener que comprometer medio gobierno. Pero lo cierto es que sí se necesita esa votación. Se necesita. Pues bien, Carlos Nieto salió a preguntarle a los piedecuestanos, la patria chica. Piedecuesta de Rodolfo Hernández. Fue protagonista hace una semana cuando eran los cierres de campaña. Por la casa. Rodolfo Hernández, mientras los demás estaban en las manifestaciones, en la Plaza de Bolívar, Petro, y en Medellín, con una manifestación multitudinaria, Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández en una tienda del parque principal de Piedecuesta, tomándose ahí unas polas, unas cervezas. A él le gusta. Ese es Rodolfo. Y ayer, por ejemplo, en la casa de Piedecuesta, en piscina, con sus nietos, pero además el discurso de aceptación digamos, de ese paso del triunfo en esta primera vuelta, ¿dónde fue? Fue en su casa y se veía la cocina. ¿Sí? Y con su nieta, como dijo aquí con mi nieta. Aquí con mi nieta. Sí. O sea, eso es lo que hace diferente a Rodolfo, y ninguno de los políticos de carrera, que los hay todos en este país, pues es capaz o ha sido capaz de descifrar eso que tiene Rodolfo, que es lo que lo tiene hoy acariciando la presidencia de la República. Es una impronta propia. En Piedecuesta, 64.990 votos, el 73,91% de los porcentajes más altos en la región. Y esto, dijeron los piedecuestanos, felices, amanecieron contentos, echando voladores y diciendo que van a poner más votos en la contienda del 19 de junio. Esto le dijeron a Carlos Fernando Nieto. Los piedecuestanos están eufóricos por los excelentes resultados obtenidos por su coterráneo Rodolfo Hernández, a quien ven como una esperanza de cambio al actual gobierno. No sé para el resto de gente, pero creo que gana Rodolfo, para mí, ¿no? Muy buena, la gente debería votar y votaron por aquí por un piedecuestano que se llama Rodolfo Hernández. Muy bien a la cabeza, porque tenemos que pasar la segunda, le quebramos el rabo al otro. Excelente, muy bueno, para adelante, que gane Rodolfo. Incluso algunos se sienten estadígrafos o expertos en mediciones electorales y expresan en cantidades los votos que tendría Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. 11 millones el Rodolfo y Petro en los 9. Listo. ¿Para qué le agregamos más ahí? Presidente de la República, Rodolfo Hernández. Petro, esos 8.500.000 votos que sacó, hasta ahí llegó al tope. Y tiene más campo de votos Rodolfo. Otros celebran los resultados, pero consideran que no debe unir fuerzas con Federico Gutiérrez, pues perdería su independencia y compromiso de alejarse del continuismo. La gente hoy amaneció más tranquila, porque nos quitamos de encima un gorrito allá del que era el único que mandaba y el único que hacía, el de los 6.402. Pero ojalá que el ingeniero no se vaya a dejar arropar del uribismo, porque ya le coquetearon, ya Fico dijo que invitaba a votarle al ingeniero, y ahí es donde van a volver a arropar al ingeniero con la corrupción, y ahí es donde el ingeniero tiene que estar muy pendiente de eso para que no lleguen a pescar en ríos revueltos en la candidatura del ingeniero. Todos los políticos agarrando una licuadora y echarlos a todos, porque esto cambio no hay, nunca en la vida. Lo cierto es que en Piedecuesta su gente está feliz de ver a un paisano disputarse la presidencia de la República. Bueno, y en Florida también, Florida Blanca, la gente total, en Florida Blanca fueron 61.406 votos, de los cuales también un buen porcentaje. En Florida Blanca fueron 101.674 votos, el 67%. Allá estuvo Carolina Torrado, aquí estuvo pues hablando también con los florideños, y dicen sí, pero no, lo mismo, bienvenidos, pero que no aspiren a nada, ¿no? Frente a las alianzas, que es lo que nosotros hemos venido aquí recabando, ¿no? Es el pragmatismo, Carlos Julio, que debemos entender. Esta es una dinámica en donde se suma y se gana es con votos, pero Rodolfo tiene que estar muy claro y el mensaje le tiene que llegar a sus seguidores muy claro, es decir, bienvenidos a esos votos, pero sin compromisos, sin amarres burocráticos, sin ningún tipo de renuncia a los principios, que es lo que la gente quiere realmente ver en un gobierno diferente a lo que ha sucedido en los últimos años en Colombia. Bueno, pues esto le respondieron los florideños aquí en el municipio a Carolina Torrado en ese recorrido que hizo pues para saber las impresiones horas después de esa sensacional victoria, porque es una victoria, la que consiguió Rodolfo Hernández al vencer todas las encuestas, superar los escepticismos y estar apostado en la segunda vuelta el próximo 19 de junio.
Los florideños opinaron que votar por Rodolfo Hernández es hacerlo por el continuismo, es decir, un apoyo al uribismo. Rodolfo es el candidato de Uribe, ¿para qué se equivocan? Lo que queríamos era eso, quemar ese vandalaje de antioqueños, lo logramos. Fico se le unió y Fico trae una camarilla de corruptos, los Aguilar, los Tavera y todos los nombres corruptos los trae Fico y se los va a endosar al ingeniero Rodolfo, que es un tipo honorable, decente y no conoce el país. Si gana Rodolfo va a ser la misma continuidad de Uribe con Fico y lo mismo. Sin embargo, hubo quienes aseguran que Hernández es la esperanza del país, un presidente que por fin acabe con el cáncer de la corrupción. 100% vota por Rodolfo. Necesitamos que un presidente mueva las fichas y que saque a este país adelante. Estamos más de tanta politiquería barata y de ladrones. Vamos a ganar, no es que somos santanderianos y si no apoyamos lo nuestro, estamos graves. Entre tanto, algunos aseguraron que en esas elecciones se quería un cambio y así pasó, pues llegaron dos candidatos que derrotaron al uribismo. Colombia quería un cambio, ahí está el cambio, está Rodolfo y está Petro. Ahí viene el cambio, ahí viene lo que Colombia quería el cambio, pues ahí está el cambio. Ya el pueblo colombiano sabe que el narcotráfico no le corresponde al país. Lo cierto es que los medios y las redes sociales hablan de la falta de propuestas de peso de Rodolfo en la contienda electoral y lo ubicó contra todo pronóstico como el rival de Gustavo Petro. Decíamos de Bucaramanga nos falta Girón, de Bucaramanga, Florida y Piedecuesta, pero bueno, vamos primero, también allí estuvo Nieto, antes de entrar a esta parte final, para luego ir a pausa comercial y entrar con lo que viene. Lo de Santander. ¿Cómo cambia el panorama? En porcentaje, Piedecuesta y Girón fueron los más altos. Claro, todos superaron el 60%, pero Girón y Piedecuesta superaron el 70%. Sí. Girón, 61.406, que fue el 73,04%. Allí pues también los gironeses opinaron, basados además en el contundente resultado que obtuvo el exalcalde de Bucaramanga, el ingeniero Rodolfo Hernández, allí en el histórico municipio. 61.406 votos a favor de Rodolfo Hernández contra 15.081 de Gustavo Petro muestra las claras por qué en Girón el ingeniero ganó y es profeta en Santander, en donde obtuvo cerca de 800.000 votos. Colombia pues quiere un cambio, ¿no? Un cambio de pronto sobre este gobierno, pues, y de pronto está cansada, aburrida. Muy bueno, sí, porque se unieron los otros dos a Rodolfo. Si Petro hubiera pasado con otro candidato que no hubiera sido Rodolfo, Petro gana las elecciones, gana ese presidente. Pero como pasó con Rodolfo le gana en la segunda vuelta, le gana sobrado. Es una demostración de un cambio, ¿no? Lo que quiere la gente, algo nuevo, algo que no se quede en la misma politiquería y maquinarias. Sin embargo, las opiniones están divididas en torno a si debe aceptar que se le unan los votos de Federico Gutiérrez. Ahí está reflejado el uribismo, porque los que no saben y no conocen las veces que Uribe se encontró con Rodolfo, y eso es un títere más de Uribe. Los gironeses esperan que el ingeniero Rodolfo Hernández cumpla la promesa de luchar y acabar con la corrupción si es presidente. Bueno, hicimos ese recorrido en los 4 municipios. Doctor Rinaldo, 447.818 votos hubo en las urnas ayer en la área metropolitana de Bucaramanga, una alta votación, que realmente la jalonaron, pues lógicamente todas estas circunstancias, pero fundamentalmente que Santander por fin tenga un presidente de la República en esta nueva etapa, en este 2020. Yo creo que eso mueve mucho también la fibra. Y la segunda vuelta va a ser también. La segunda vuelta también va a ser arrasador Rodolfo Hernández en Santander, a pesar de que los alternativos aquí en Bucaramanga y en Santander ya esta mañana están anunciando que están poniendo vetos, que yo creo que no conviene, yo creo que no conocen bien a Rodolfo o tienen en este momento mucha soberbia, pero realmente hablando del diputado Ferley, del concejal Carlos Parra, ellos conocen y saben que Rodolfo es una figura más grande que ellos. Sin embargo, hoy en sus redes sociales trinaron incluso el profe Ferley haciendo alusión a el senador J.P. Hernández, quien, dicho sea de paso, fue apoyado por Rodolfo. Fue el único apoyo público que dio Rodolfo Hernández, diferente a la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que es un movimiento, públicamente apoyó a J.P. Hernández. Ahora el profe
antes de elecciones. Y JP, pues el senador más votado del Partido Verde. Y ahora el profe Ferley poniéndole condiciones. JP después dijo, yo respaldo a Rodolfo. Después le entregó la bandera, le devolvió ese respaldo. Y ahora el profe Ferley, pues dice en un trino que si el ingeniero Rodolfo recibe al uribismo, pues él tendría que salir, JP, a rechazar, desmontarse del bus, y si no, que él renuncia a la curul en la asamblea departamental. O sea, el profe Ferley diciendo renuncio si JP no se baja del bus de Rodolfo. Yo creo que esas actitudes no son buenas, están, digamos, un poco calientes, digamos, en este momento hay que calmarse y rodear esta, que es una candidatura autóctona, que es una candidatura de Rodolfo Hernández que le llega al corazón de la gente con un mensaje sencillo, básico, pero contundente: derrotar la corrupción, derrotar lo que nos ha perjudicado a todos los colombianos en el bienestar que todos deseamos, pero que por la politiquería, por la corrupción, pues no se ha logrado esas metas de bienestar en el ciudadano del común. Sí, esa es la mesura que se necesita, porque ahora lo que hay es que sumar, ¿cierto? Y para terminar, sin duda, el presidente Duque fue uno de los grandes perdedores de la jornada electoral de ayer domingo, ¿cierto? Los electores con su voto le cobraron al jefe de Estado las graves fallas en la administración, entre ellas la reforma, ¿cierto?, tributaria, ¿cierto?, que acuérdese generó esa discordia, situación de orden público y sin duda pues que golpeó y que generó también que saliera a las calles la gente a protestar. Así es, pues el presidente Duque termina su gobierno con una altísima impopularidad. No tiene el pegue con la gente, no hizo conexión con la gente. Creo que su gobierno fue un gobierno soberbio, que no interpretó las necesidades, las coyunturas sociales. ¿Cómo es que va a presentar una reforma tributaria en plena pandemia, donde castigaba los bolsillos de los colombianos? Incluso el mismo sector productivo, los empresarios le decían, señor presidente, presente esta que es menos dura, que es menos compleja, y hizo oídos sordos, y mire, se le estalló este país, se generó un estallido social sin precedentes en el país, y creo que estas elecciones hoy, los resultados de estas elecciones son en gran parte gracias a ese gobierno que muchos catalogan de desastroso. Y frente a lo que ocurre en la segunda vuelta, pues ya queda muy claro, Rodolfo Hernández el que tiene muchas posibilidades, porque pinta frente a quienes han expresado esa manifestación, estuvieron acá pero queremos votar por él. Y otros dicen, Petro el candidato pues ya parece que tocó techo. Yo, según las encuestas, según lo que se ha dado, pues parece que es evidentemente afirmativa esa tesis. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Serán 3 semanas candentes. Hoy el lunes festivo la cosa ha estado en calma, pero yo pienso que de mañana las mismas firmas encuestadoras, que entre otras ninguna acertó de la famosa segunda vuelta entre Petro y Rodolfo Hernández. Siempre para todas fue Petro y Fico. Entonces, así es, Petro y Fico. Sin embargo, en las últimas encuestas sí ya alcanzaron a mostrar la tendencia ascendente que tenía las cifras Rodolfo Hernández, pero ninguna logró captar esa intención de voto que se mide en las encuestas con Rodolfo en segunda vuelta. Siempre estaba de tercero, pero también hay que decirlo, con esa tendencia realmente prendió todas las alarmas, y por eso en la última semana antes de estas elecciones, tanto Federico Gutiérrez como Gustavo Petro la emprendieron contra Rodolfo Hernández, que es lo que vamos a ver en estas 3 semanas antes de la segunda vuelta de la campaña de Gustavo Petro, que anoche también, hay que decirlo, enfiló sus baterías contra el candidato santanderiano Rodolfo Hernández, y realmente vamos a ver con mucha ferocidad estas 3 semanas como la izquierda, todos los que apoyan en redes sociales a Gustavo Petro, enfilar sus baterías contra Rodolfo Hernández. Tiene también allá unos personajes oscuros con un siniestro pasado reciente. Bueno, y para finalizar, mínimo Petro pues ya puede seguir en el Congreso como senador, si queda segundo,
Y en el caso de Rodolfo Hernández, el ingeniero, si no llegara a ganar la presidencia, pues lo va a tener Petro si gana, lo va a tener allá en el Congreso de la República como senador. Por lo menos tendremos, ya estamos asegurados con por lo menos un senador más santanderiano, pero realmente... No, tiene muchas posibilidades. Yo creo que Carlos Julio, aquí haciendo un análisis frío, sensato, hoy los números están a favor de Rodolfo Hernández. Los números son claros, porque esto se gana nuevamente es con votos, y realmente todos esos 5 millones de Federico Gutiérrez, quizás no va a ser el 100%, ayer hablábamos del 86%. Del 74%. Que sea el 80%. No, que sea el 70%. Que sea el 70%, más lo que va a ser la Alianza Verde, seguramente la mitad de Fajardo, pongámosle el 40% para castigar. Los números le cuadran a Rodolfo Hernández, le están cuadrando para ser realmente el candidato favorito en ganar la presidencia el próximo 19 de junio. Bueno, muchas gracias, doctor Cerinardo. Nos acompañó ayer igualmente en la alianza informativa con Oriente Noticias y, por supuesto, estaremos igualmente de nuevo trabajando en equipo en el canal Tropes para llevar esa información que entregamos ayer y análisis que se han hecho hoy lunes. Muchas gracias. Bueno, Carlos Julio, a usted muchas gracias. Feliz noche para todos. Y vamos a nuestros mensajes comerciales y estará Giovanni Hernández con otro tema candente. Atlético Bucaramanga se la juega mañana. Mañana es otra final para el Bucaramanga frente al Junior de Barranquilla. No se puede ni siquiera empatar para seguir con el sueño de llegar a la gran final y adquirir esa gran estrella. Después de la pausa, Giovanni Hernández con la actualidad deportiva.